El espacio de Codemu Comunica. ¿Cómo andas, Mica? Bienvenida. ¿Cómo andamos? Muy bien, contenta. Manija. ¿Por qué? Ya vine la semana cargadita. Teníamos el encuentro de Chuelechuel, que Es fue el verdad. evento pluri, previo al encuentro plurinacional de mujeres feministas y disidencias. Estuvo muy bueno porque participó mucha diversidad, mucha disidencia, mucha inclusividad, como que se empezó a transformar el espacio. Oli, que es nuestro referente de Chuele, contó de que habitó ese lugar que antes tenía tanta resistencia, Sí. o que había toda una construcción que no había cuando él creció ahí, que se replantearon un montón de cosas y que lo habitó de una forma súper militante, seguro, confiado. Así que está bueno. También seguro que lo vamos a tener para que nos cuente él de primera mano qué le pasó cuando fue al encuentro. Y el martes tuvimos el foro de mujeres en la política, mujeres y la política de Río Negro. Ajá. Todo muy interesante porque estamos ahora en periodo de elecciones y es cómo atraviesan los feminismos la política, ¿no? Cómo no pueden no dejar de obviarse cuando hablamos mujeres en la política y pensar en feminismos o pensarlo en clave de género. Ajá. Que se corre para acá. Bien, sí, perfecto. sí, Bueno, sí. Más cerquita. En vivo, Radio Verdad. Bien. Sí, en un contexto también pensaba donde, por lo menos aquí a nivel local, no hay ninguna candidata mujer a la intendencia, por ejemplo. Por ejemplo, y que marca justamente lo que venimos planteando, que es mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Exacto. Que más allá de que sabemos que ser mujer solamente no alcanza y que no es habitar el feminismo, también involucra en la toma de decisiones porque nos atraviesa. Hay algo que por nuestra condición dice que tomamos diferentes pautas, también habitar espacios, ¿no? Exacto. Que son súper masculinos. Y se planteó cosas interesantes, cada una de las candidatas presentó sus proyectos, sus ideas, cómo ve que las atraviesa la política y también sus falencias, ¿no? Como en la toma de decisiones, algunas asumieron ese rol como que tenían toma de decisiones, otras no. Ajá. Y es interesante cómo ver cómo cada una se posiciona en ese rol, porque Mira. una sabe que hay cosas que en la política cede, ¿no? Sí. Cuando hay intereses de otro, cuando uno acompaña masculinidades y uno se deja por elecciones acompañar y después cede en las luchas, como pasó que, bueno, justo Lorena presentó el proyecto de imprescriptibilidad que tanto venimos siempre charlando. Sí. Para quienes no saben, el proyecto de imprescriptibilidad es para los abusos que prescriben en la infancia. Lorena lo presentó muchas veces, Lorena Madsen, Ajá. y caduca. Viene acompañado de una pregunta picante que apliqué en la charla, Sí. que es ficha limpia. Ficha limpia es que los candidatos electorales no pueden tener antecedentes penales. Ajá. Esto caduca también porque esta ficha limpia no se presenta porque dentro de los partidos nadie quiere perder privilegios, ¿no? Claro. Y en la prescripción de los abusos hace que no prescriban los abusos en el proyecto de imprescriptibilidad. Bueno, hace que algo que era impune, que algo que prescribía, no prescriba. Y aparte la ficha limpia. ¿Qué escenario, no, desafiante que se pone ahí adelante? Generar antecedentes donde Sí. antes no había antecedentes, y esos antecedentes que muchas de las personas que están dentro del poder siguen sosteniendo, porque no es lo mismo alguien que está dentro de la política, que tiene un manejo del poder, que tiene un conocimiento en los distintos escenarios del Estado, que es amigo de a veces el poder judicial o lo que se quiera decir, y bueno, tiene otros privilegios que la gente común no los tiene. Ajá. Los ciudadanos que los votamos. Entonces se planteó eso, de que los candidatos tienen que tener como una obviedad ficha limpia, no tienen que tener antecedentes penales. ¿Cómo fue el debate, no, digamos, para las integrantes de otros espacios respecto de estos dos planteos? Hay personas que no respondieron a esto porque Ajá. se ha votado en contra de la ficha limpia, por más de que seamos mujeres o que entendamos que parece una obviedad que no tengan antecedentes penales. Y no estamos hablando de antecedentes penales por ahí de una multa, que tenés multas del auto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de antecedentes penales serios, Claro. graves. Yo no podría tener un protocolo
de prevención de violencia si en mi propio partido tengo personas que son agresoras? Claro. O proyectos de cuota alimentaria, lo que quiera gestionarse, eso se traba porque los candidatos a veces no están a la altura de la realidad. Claro. Entonces, bueno, eso plantearlo por un lado, Ajá. hubo personas que se resistieron, que no hablaron del tema, otras personas vieron su importancia de tener candidatos a la altura de la realidad que tenemos, para que estos proyectos tengan la validez o la valoración que necesitan y el presupuesto. Ajá. Porque no solo que se tienen que aprobar, sino que también tienen que tener presupuesto. ¿Y qué presupuesto le damos a los proyectos de género? Entonces, es interesante porque eso habla de toda una construcción de realidades. Otras leyes que ya son garantizadas, o sea, no, que hay que aplicarlas, que ya están, son, por ejemplo, la paridad de género, el cupo laboral trans. Sabemos que existen. ¿Cuándo se aplican? Entonces, bueno, cada una también habla de su praxis sobre el cupo laboral trans, si lo aplica, no lo aplica. Desde sus tomas de decisiones uno puede hacer un gran cambio aplicando leyes. También algo que se planteó que fue interesante es el rol del Poder Judicial. Nosotros venimos hablando de que la ley Micaela se sancionó justamente por una falencia del Poder Judicial. Sí. Y que estos 3 estamentos del Estado tienen que estar asesorados en ley Micaela. Bueno, todos los aparatos del Estado. Esto habla de que deberían actuar con perspectiva de género. Ya el Poder Judicial, dentro de las falencias que vemos que a veces no acompaña, que revictimiza, que tiene sus lógicas que hacen que prescriban los delitos y todo eso, vemos que pueden, ellos como jueces, tienen decretos, tienen leyes que les permiten actuar con perspectiva de género. ¿Qué pasa que no lo hacen? Es como que yo tenga una herramienta para ayudarte y no la haga. Y no la utilices. Y no la utilice. Entonces también habla de eso. Estamos hablando de perspectiva de género en el Poder Judicial, de aplicarlo también en los medios de comunicación para quienes no lo aplican, que sabemos que hay muchos medios que siguen cosificando a la mujer, cómo hablan de los cuerpos, cómo hablan de las diversidades, cómo hablan de los feminismos. Entonces, hablábamos de eso, ¿no? Y de la importancia de tener candidatos a la altura de la política que necesitamos. Ajá. Es interesante ver cómo una se posiciona, cómo cede, cómo no cede. Nosotros siempre hablamos de que la CODEMU no es partidaria, pero porque decíamos que desde base que perdemos campos de lucha ahí, porque uno a veces cede y a nosotros lo que nos mueve es la causa. Ojo que cada uno de los integrantes milita lo que quiere, Claro. pero a nosotros lo que nos mueve es la causa, que es lo que vamos a pelear al 100 y al 500 si podemos, para que no ceder nada. Nosotros cuando hablamos de imprescriptibilidad de los abusos no estamos hablando de que vamos a minimizar la condena, de que vamos a minimizar a las víctimas, de que las vamos a revictimizar. Vamos a generar el espacio más seguro posible donde no se vulnere. Claro. ¿Qué otros temas o por qué otros debates, no, se atravesó, digamos, este encuentro de las distintas mujeres y referentas que estuvieron allí? Bueno, se hablaron de muchas cosas. Se hablaron de mujeres en el deporte, que creo que es un tema que está interesante también charlarlo. Se habló de un proyecto que va a presentar el equipo de Barreno, que es muy interesante. Ajá. Que es que los funcionarios se pueden sancionar si no actúan con perspectiva de género. Me parece muy interesante. Y también se hablaron de otras cosas. Se hablaron de calidad de vida, se habló de trabajo, se habló de salud, se habló de educación, se habló del acceso al trabajo y el acceso a la vivienda. Muchas mujeres militantes que nunca habían habitado la política y les tocó desde su experiencia de vida hacerse cargo del barrio. Así lo decían, era como... yo siempre me quejaba cuando los políticos aparecían en las elecciones, decía, que aparecían en ese momento, te daban comida, te llenaban la panza en ese momento y después listo. ¿Cómo me involucro? ¿No? ¿Cómo hago que esto sea diferente involucrándome? Así como participando, siendo parte de la toma de decisiones, viendo en qué falta, qué podemos acompañar. Porque es real también que los políticos no contemplan esas realidades porque no se las imaginan.
porque no están en su vida cotidiana. Entonces la única forma es presentarles esa realidad. Y está bueno que pensemos en eso, ¿no? Que cómo hacemos que un mundo sea más justo, cómo hacemos una vida más vivible, involucrándonos. Y ocupando, ¿no? Y ocupando y habitando los No, espacios. claro. Que también vemos que faltan mujeres en la lista, pero mujeres que estén en los lugares importantes, gobernadoras. Sí, mujeres, encabezando las listas, ¿no? Digamos, encabezando poniendo la lista, quizás en otros roles. intendentas, Claro. legisladoras. O sea, que estén en la cabeza de la lista en la toma de decisiones, porque si estamos pensando que todos somos feministas a la hora de las elecciones, ¿cómo mostramos eso en la lista que vamos a votar? Claro, está bueno. Sí. Bueno, es un desafío interesante, ¿no? Por delante. Poder torcer un poco esa balanza y que quizás sí empiecen a verse listas con mayor diversidad Sí. en los puestos más, en los cargos quizás, ¿no? De mayor relevancia. Que además creo que también eso marcaría que construimos otras políticas públicas, ¿no? Que mostramos derechos, que mostramos otras cosas que nos involucran y que militamos. Me parece que por eso es clave que estén las diversidades, que estén en la toma de decisiones para que puedan garantizar sus propios proyectos, que siempre quedan al margen, ¿no? El cupo laboral trans, salud, educación, todas las cosas que nosotros hasta ahí no llegamos o que vemos que todavía no se implementa, como la ESI, también se habló de ESI, de derechos que tenemos y a veces ni se aplican. ESI creo que se sancionó en el 2006. Ajá. Y todavía 2023 todavía tenemos escuelas donde no se habla de ESI. Y qué distinto sería el mundo si nosotras hubiésemos, por ejemplo, tenido ESI en la escuela. Y no solo desde la sexualidad, desde la biología, sino de entender todo. Podríamos haber identificado abusos, podríamos haber identificado consentimiento, cosas que son saludables, ¿no? Herramientas. Herramientas. Que son imprescindibles, ¿no? Para... Sí. Que lo hablamos desde lo micro, como bueno, tal vez no le des el beso a la tía si no querés, porque está bien, pero desde lo micro. Esa es la punta del iceberg, claro. Esa es la punta a todo lo otro que identifica el consentimiento y que nos permite marcar nuestros propios límites y cuidar el cuerpo. Entonces, ¿cómo sería diferente todo eso? Y cómo, además hablando de ESI, que transformaría un montón la vida, cómo cada política pública transforma las realidades de nuestra sociedad y algunas no se aplican, otras no se garantizan. ¿Cómo las garantizamos? Porque hay leyes que nos faltan, pero también las que tenemos hay que garantizarlas y aplicarlas. Sin dudas. Sin dudas. Bueno, veremos, ¿no? qué escenario se abre también a partir de estas elecciones y cuando ocurra este recambio quizás, ¿no? Recambio. De autoridades, qué sucede y qué políticas se empiezan a aplicar o a pensar o a gestionar o a poner por lo menos en agenda, ¿no? Sí, va a ser para mí es un escenario interesante. Cada uno de los candidatos tiene su propuesta y está bueno también saber qué elegir, si uno quiere cortar boletas, si no quiere, si ver qué punto uno siente que va a ser beneficiado la sociedad, ¿no? Que se van a aplicar más derechos, dónde va el camino, ¿no? Porque por ahí a veces me parece que hay que involucrarnos más políticamente. Estamos un poco desesperanzados de la política, eso es verdad. Uh-huh. Como sociedad uno hablar de política es mala palabra y dice, sí, todas las elecciones, políticos vienen un rato, no están. Bueno, pero hay que involucrarse en la política para poder elegir conscientemente y tomar decisión posta. O sea, tomar la posta de quién elegimos porque sabemos que ahí es el camino y veremos construyendo juntos y así, juntes. Muy bueno. ¿Algo que haya quedado en el tintero? No por el momento, pero próximamente seguro que sí. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, Mica. No, por favor. Codemu comunica aquí en el aire de Encuentro con Amigues cuando faltan 15 minutos para la 1 de la tarde. Ya venimos.